Buenas para todos, espero que estén muy bien. No puedo estar con ustedes por problemas, digamos, económicos de la universidad, pero pues por eso hemos pensado con Amparo que que este es un medio para poder dar a conocer los resultados, por lo menos a los que llevamos hasta ahora de la investigación. Y bueno, eso es lo que quiero darles a conocer en estos momentos. El proyecto, como ustedes saben, se llama La Epistemología del Sur, desde los posgrados en Comunicación y Desarrollo en el Mundo. La mayoría de los posgrados, de ustedes como responsables de los posgrados, como partícipes de estas maestrías, han participado de alguna manera en el proyecto. En este proyecto hemos estado Amparo Cadavid, Julia Aldana, Liliana Raigoso, Luis Carlos Rodríguez, Catalina Alfonso y yo. Amparo estuvo en la primera fase del proyecto. Catalina Alfonso estuvo hasta la final del año pasado con nosotros. Este año lamentablemente no han podido estar en estas fases finales del proyecto. Pero pues digamos, la idea es que luego de estas palabras, de lo que demos a conocer en esta charla, ustedes puedan hacer las preguntas que deseen a Liliana o a Amparo, que ellas con mucho gusto pueden responderlas, y si no, digamos, pueden traerlas acá para que podamos desde nuestro equipo de trabajo responderlas también. Si recuerdan, en Quito habíamos ya presentado una parte de la investigación. Ahora los vamos a presentar, digamos, en términos más generales de lo que hemos encontrado y también el avance tan importante que hemos tenido en esta investigación. La pregunta de investigación que tenemos es cuáles son los elementos característicos de las apuestas epistemológicas de los posgrados en Comunicación y Desarrollo en el Mundo, de la red de cambio, de nuestra red, que se hacen visibles en los discursos académicos y en la investigación, para reconocer si en ellos se incluye la perspectiva de la ecología de saberes y del pensamiento posabismal, que son la base de la epistemología del sur, de la cual muchos estamos adheridos. Que esa, pues como todos sabemos, fue construida por Boaventura Sousa Santos. Y por eso, efectivamente, el objetivo general del proyecto pues, es analizar, digamos, esos discursos epistemológicos que los posgrados en el mundo tienen. Hemos podido contar con la participación de varios de ustedes. Han participado, digamos, hemos analizado documentos epistemológicos de fundamentación conceptual y algunas investigaciones de, por ejemplo, la maestría en Planificación y Gestión de la Comunicación de Plangesco de la Universidad de La Plata, de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de la Universidad Santo Tomás de aquí Colombia, la maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, la maestría en Comunicación de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, que ellos, digamos, también nos han facilitado investigaciones tanto de estudiantes como de docentes, la maestría en Comunicación de la Universidad del Norte, que ha sido lo mismo, su apoyo ha sido muy importante, la maestría en Comunicación Estratégica de la Universidad del Rosario, Nacional de Rosario de Argentina, donde también contamos tanto con investigaciones de profesores como de estudiantes. La maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de Uniminuto, por supuesto, la maestría en el posgrado en Medios Locales y Comunitarios de la Universidad Metodista de Sao Paulo. Cecilia nos ha hecho llegar también investigaciones suyas, de otros profesores y de estudiantes. La maestría en Comunicación Interdisciplinar y Cambio Social, es una maestría que se está construyendo en la Universidad de Yucatán. La maestría en Comunicación para lo Público, otra maestría que se está construyendo en la Universidad Surcolombiana de Neiva. La maestría en Comunicación con opción de Comunicación para el Desarrollo de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela. La maestría en Comunicación de la Universidad de Guelph de Canadá, y la maestría en Comunicación y Desarrollo de la Universidad de Temple University. Y también Paco nos hizo llegar el proyecto de maestría, no sé si en este momento ya está en funcionamiento,
en políticas de comunicación y desarrollo de CIESPAL, o que CIESPAL está liderando. Eso es, digamos, con lo que hemos trabajado. Lo que quería contarles a continuación es un poco la metodología de trabajo, que sé que algunos de ustedes conocen, pero me gustaría hacerlo un poco más claro para todos. Ya habíamos comentado que esta investigación está basada en lo que se ha llamado la teoría fundamentada o la teoría fundada. Es una, digamos, de alguna manera una macro metodología que tiene algunas características fundamentales, solo voy a anotar algunas de ellas. La primera es que es una teoría o una metodología que se deriva de los datos recopilados. En nuestro caso, los datos recopilados vienen, como les decía, de los discursos epistemológicos de los posgrados y de las investigaciones tanto de estudiantes como docentes. Lo segundo es que es una metodología cualitativa, flexible y abierta. Es cualitativa porque, digamos, parece cuantitativa en el sentido de que se usan mucho lo que se han llamado recurrencias, pero es cualitativa en el sentido que se construyen elementos cualitativos y digamos que es una metodología que persigue no cuantificar, sino parte de lo cuantitativo para llegar a lo cualitativo. Es flexible en el sentido que uno puede hacer transformaciones o cambios en la misma metodología, no es una metodología cerrada, sino es abierta, por eso mismo, porque se pueden cambiar. En nuestro caso hubo cambios, digamos, no seguimos al pie de la letra de la metodología, como ahorita les contaré más adelante. Hubo ciertos cambios, sobre todo para ordenar la misma investigación. Es una metodología inductiva, o sea, parte efectivamente de los datos para con ellos construir códigos que en general pues son categorías teóricas, ¿cierto? O sea, eso es lo más importante, es una metodología que busca construir teoría. Y eso fue un poco lo que intentamos en esta investigación. Nosotros elaboramos, digamos, construimos 3 etapas de trabajo. La primera etapa se llama técnicamente comparación constante, que consiste fundamentalmente en comparar, digamos, lo que íbamos viendo, por ejemplo, en los discursos epistemológicos con lo que íbamos viendo en las investigaciones. La comparación es clave, digamos, íbamos haciendo análisis, o como también se llama el microanálisis, y recurrencias, es decir, lo que más se repite, palabras, conceptos que se repiten, e íbamos comparándolos unos con otros, de todos los documentos que encontramos, de todas las maestrías o posgrados que fueron objeto de análisis, que fueron en total 14. La segunda etapa se llama muestreo teórico. En ese muestreo teórico hay una construcción de categorías conceptuales que técnicamente, como les decía, se llaman códigos. Que es una etapa que desarrollamos fundamentalmente este año, que íbamos incluso construyendo esas categorías o esos códigos. Mientras recibíamos, íbamos analizando el tema de las investigaciones que ustedes nos enviaron. Y lo que hacíamos entonces es que ya que teníamos investigaciones, íbamos mirando si las categorías que iban saliendo correspondían también a las investigaciones. Y ahí algunas tuvieron que cambiar o tuvieron que reformularse. Pero en general, digamos, se mantuvo buena parte de las categorías ya construidas. Y la tercera fase, que es la de validación, también la estamos haciendo y es un poco hasta dónde esas categorías se mantienen, hasta dónde se mantienen. Es decir, si las categorías corresponden a todo, digamos, en general ya se repiten tanto que no es necesario indagar más, porque ya esas categorías son demasiado recurrentes. Esa es un poco la validación que hay, ¿cierto? Nosotros nos encontramos en esta última y de alguna manera también todavía en el muestreo teórico, porque hay un cambio que hicimos, que más adelante les cuento, que no hemos terminado. Hicimos un cambio que fue hacer unas agrupaciones y una de ellas todavía no está culminada, las otras sí. Bueno, lo que pues sigue precisamente es un poco que se ha encontrado en esta investigación. Empiezo por contarles que decidimos hacer agrupaciones. Digamos, hay temas que nos interesaban más que otros. Entonces,
nosotros nos dimos cuenta que era necesario agrupar las categorías por esos temas. Cada párrafo incluso cada frase, algunas veces cada frase, pero en general cada párrafo de todo lo que teníamos fue analizado, se hizo un microanálisis, se le colocó un rótulo, etcétera, se señaló y luego se empezó a relacionar todos ellos, pero nos dimos cuenta que había una necesidad de agruparlos o de relacionarlos a partir de ciertos aspectos que nos consideramos clave en todas las maestrías. Al leerlas nos dimos cuenta que había unos que eran fundamentales. Una agrupación entonces es la misma comunicación, la concepción de comunicación. Lo que vimos es que en general en nuestras maestrías, en nuestros posgrados, hay varias denominaciones y nociones de comunicación. Hay algunos posgrados que hablan de comunicación alternativa, otros de comunicación estratégica, como la Universidad del Rosario, Nacional de Rosario de Argentina, de comunicación para el buen vivir, que ahora se vuelve un poco más recurrente que las demás, sí que tiene que ver con esa relación del individuo con la naturaleza, de ese digamos, desarrollo, pero que tiene que ver con lo colectivo, pero también con lo trascendente, con lo espiritual. También, digamos, en otras maestrías, posgrados, se habla aún de comunicación popular, de comunicación comunitaria, incluso también de comunicación alternativa, como el posgrado o la línea de trabajo que Cecilia Crowley trabaja en Sao Paulo. Que es muy interesante, digamos que ella, por ejemplo, hace las diferencias entre todas las concepciones, pero que en últimas piensa que tienen relaciones también las tres. Comunicación para el desarrollo social, también se utiliza. Comunicación para el cambio social, por supuesto que se utiliza, o comunicación y cambio social. Se hace a veces esa diferencia para que no suene tan funcionalista. Comunicación en su relación con el cambio social y con el desarrollo. Comunicación al servicio o para lo público, que esa, por ejemplo, es una propuesta que tiene la Universidad Surcolombiana de Neiva. En general, digamos, lo que vemos es que hay una comunicación que pretende transformar las realidades sociales, sobre todo esas realidades que van en contra de la misma sociedad. Y ahí encontramos unas categorías importantes, como por ejemplo, emancipación. La emancipación es la posibilidad que tienen los sujetos sociales, sobre todo los sujetos colectivos, de lograr, digamos, la libertad, lograr que sus reivindicaciones sean escuchadas, digamos, de alguna manera hacerle contrapeso al sistema político o económico o comunicativo. Otra es participación ciudadana, fue bastante recurrente y eso significa un poco que la comunicación se hace con ciudadanos y a través de la participación, es decir, con ciudadanos es con actores políticos. No todos los posgrados hablan de participación ciudadana, pero una buena parte sí, y por eso la consideramos una categoría. Diálogo, intercambio y encuentro, esa es una manera de articularse socialmente, de que los sujetos sociales se articulen. Digamos, hay una necesidad de reconocerse mutuamente, y por eso el tema del intercambio, de acercarse y discutir las diferencias, y por eso el asunto del diálogo, y por supuesto el encuentro. Relaciones e interacciones, se habla mucho de ese tema, la posibilidad de relacionarse entre los actores sociales, entre los sujetos sociales, de interactuar de manera significativa. Otra categoría es transformación. Transformación es el fin, pareciera último de muchos de estos posgrados, transformar la realidad o transformar el contexto, transformar las prácticas comunicativas, cambiarlas, hacerlas más significativas para el conjunto social, para una llamada comunidad, para un entorno, transformar el entorno, etc. También otra categoría es cultura o culturas o identidades. El tema en la cultura popular sigue siendo fuerte, pero ya se hablan de culturas populares, de identidades, y también de identidades, digamos, no solo populares, sino identidades en lo colectivo, entidades grupales, entidades, digamos, que buscan transformaciones sociales, no identidades, no la preservación,
en algún caso sí, pero en la mayoría no, sino la entidad más pensada como una posibilidad de articulación. La mejoría en las condiciones de vida, y eso es un poco hacia dónde buscaría la comunicación hacerse visible, y es que las condiciones de vida que los mismos sujetos hayan determinado es la búsqueda constante de la comunicación. La democracia comunicativa, que es recurrente en algunos posgrados, sobre todo por ejemplo en el de El Salvador, pero no solamente en ese, es la necesidad de que haya más equidad comunicativa en términos de acceso a medios o en términos de procesos. Y acciones colectivas. Hay una cercanía muy grande de la comunicación o de esta comunicación con la acción colectiva, no tanto con el individuo, sino con lo colectivo, y por eso algunas de las otras cosas que vimos, como la participación ciudadana, pues es un ejemplo de cómo se promueve y se investiga a las acciones colectivas. Se promueven las acciones colectivas, se investiga lo colectivo, ¿cierto? Otra agrupación que hicimos muy importante es la de investigación. Nos parecía clave porque queríamos saber cómo se ve la investigación en términos epistemológicos. Lo que encontramos en primera instancia es que se habla en varios tipos de investigación. Se habla de investigación aplicada, de investigación formativa, que se hace por supuesto especialmente en las clases de investigación que los posgrados tienen. La aplicada es que está buscando un poco que, digamos, que no sea tan abstracta, que tenga un asidero en la realidad, entre comillas. Se habla de investigación social, se habla de investigación con comunidades o para ellas, investigación teórico-práctica. En algunos se dice que hay que producir conocimiento desde las mismas prácticas, en buena parte de ellos se dice, o incluso investigación inactiva, que también lo trabaja la Universidad del Rosario. Y ahí encontramos algunas categorías, tanto en la investigación de los estudiantes, de los profesores, como en los discursos epistemológicos o fundamentaciones conceptuales de los posgrados. Una es conocimiento y saberes. Acá hay una cosa interesante, y es que los posgrados en general conciben el conocimiento no solo como el saber científico, sino que el conocimiento tiene una relación directa con los saberes sociales, saberes políticos, ¿sí? Saberes populares. Eso es, digamos, un hallazgo interesante. No, digamos, suponemos que en la mayoría de los posgrados se busca más bien conocimiento científico. Acá se habla de conocimiento incluso a la par de los saberes sociales. Le dan el mismo lugar o la misma importancia a unos y a otros. También hay una necesidad de reconocer teorías, otra categoría son teorías. Se hablan de teorías determinadas, en los que se basan esas teorías, normalmente son latinoamericanas, teorías de comunicación desde la escuela latinoamericana o el pensamiento latinoamericano de la comunicación, como lo llama así Jesús Martín Barbero. Se habla de prácticas. Las prácticas son el lugar en el cual se desarrolla la comunicación. Son prácticas comunicativas, pero relacionándolo con lo que veníamos hablando, son prácticas reivindicativas, son prácticas desde los sectores populares, sectores subalternos, ¿cierto? Desde los sujetos colectivos, prácticas en donde se busca o resistencia o se busca transgredir el orden establecido o buscan generar una transformación también significativa. Transformación social, eso es lo que se persigue en muchas de estas investigaciones. Si uno lo pone como en términos habermasianos, digamos, la mayoría de las investigaciones están concentradas o en el enfoque hermenéutico o en el crítico social. Y si todavía, digamos, hace un análisis más profundo, la mayoría estarían como en el enfoque crítico social. Hay una necesidad de transformar la realidad existente. Los contextos es una investigación que tiene en cuenta los contextos, o sea, no hay investigación, no encontramos ninguna realmente donde el contexto no juegue, el contexto local, el contexto regional, el contexto municipal, el contexto nacional, y hemos encontrado incluso en contexto latinoamericano o el contexto suramericano. O sea, en estas investigaciones que hacemos nosotros en estos posgrados, el contexto es vital,
¿sí? Sobre todo lo que pasa en el contexto, las problemáticas del contexto, pero también las virtudes del contexto, sobre todo de los sujetos que hacen parte de ese contexto. La ciudadanía, se habla mucho también de la investigación de unos actores concretos, que son los ciudadanos, los actores políticos. La participación, que se repite igual que estaban en las categorías de la agrupación anterior de comunicación, aquí también están. Se habla de la necesidad de una participación, se analiza la investigación, la participación en la comunicación o la participación política, o se promueve desde la investigación. Se privilegia la investigación de ciertas problemáticas, o sea, eso también es contextual, y es que las problemáticas no solo comunicativas, sino problemáticas de diferente tipo, sociales, políticas, económicas, incluso ambientales, ecológicas, etc. Y también se habla del pensamiento crítico. Esto también es importante, y es que la investigación que se hace fundamentalmente, como decía antes, es crítica. No es una investigación, digamos, en la cual se registren datos, sino que si hay descripción, esa descripción es también crítica. Se busca de alguna manera mostrar una realidad criticándola, pero también incluso la realidad que se estudia participativamente en algunos casos es también crítica. O sea, no por el hecho de que se haya hecho, por ejemplo, una investigación participativa, no hay crítica, al contrario. Buena parte de esas investigaciones que hemos tenido la ocasión de leer son muy críticas, incluso con lo que ellos mismos están haciendo. Otra agrupación importante para nosotros es sujeto. Sujeto, o sea, digamos, ¿a qué tipo de sujeto se está otorgando tanta importancia dentro de los posgrados? Uno puede decir que el sujeto puede ser el sujeto investigador, o el sujeto estudiante, que luego puede ser investigador o gestor de procesos, o el sujeto que se investiga o con el que se investiga. Hay todos esos sujetos. Lo que en general pensamos es que hay un sujeto activo, que todos esos sujetos, así sea el investigador, el estudiante, el miembro de una comunidad o la comunidad toda como un sujeto, son activos, o sea, se asumen como sujetos activos, como sujetos capaces de transformar las realidades existentes, como sujetos ciudadanos, como sujetos políticos. O sea, que incluso el investigador es también a la vez un sujeto político. Y ese convertirse en sujeto político lo hace un académico distinto, un sujeto académico político. Que también vemos que ahí hay una diferencia con la mayoría de los sujetos que hacen parte de los grupos de investigación o de los equipos de trabajo o como se asume también al otro, al estudiante o al otro, comillas, que se beneficia o que es investigado por uno de los investigadores o por los estudiantes en sus trabajos de grado. Y en esa de sujeto hemos encontrado también algunas categorías que son muy importantes. Por ejemplo, una es que es un sujeto que hace resistencia. Digamos, son sujetos que de alguna manera no se resignan a su situación, sino que se resisten ante el poder hegemónico. A veces el poder hegemónico es de los medios o es del sistema, ¿cierto? Es de la situación, se resiste a una situación. Es como, digamos, una manera de subvertir el destino, ¿cierto? Y eso también es súper clave. Por eso, otra categoría importante que encontramos que es un sujeto son los movimientos sociales. El actor social o el sujeto social más importante en los posgrados, en general, son los movimientos sociales, de cualquier tipo. Y eso es muy importante porque esos son los sujetos menos estudiados en las ciencias sociales, según muchos diagnósticos, y hoy tienen una importancia inusitada, sobre todo en nuestros posgrados, ¿cierto? Seguramente en otros también, pero en nuestros posgrados muchísimo. Otra categoría es el liderazgo, que también tiene que ver con los movimientos sociales, la capacidad de movilización, ¿sí? La capacidad de articulación, la capacidad de construir sentidos colectivos, de construir reivindicaciones grupales.
Otro tema es identidad, pero identidad más bien colectiva, memoria, digamos, se trabaja mucho el tema de la memoria como una posibilidad de recuperar ese pasado, pero no para recuperar, digamos, no el simple hecho de hacerlo, sino para vivir el presente y para pensar el futuro. Esta otra categoría que termina siendo la más importante de toda la investigación es la de transformación. Ese es un sujeto que transforma, es un sujeto que busca el cambio social o las transformaciones sociales, sobre todo de las situaciones que le son adversas, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión. Hay una buena cantidad de trabajos, una importante cantidad de trabajos dedicados al tema de la exclusión y de la desigualdad, no tanto de la pobreza, aun cuando también. Y uno supone que, claro, desde la comunicación, desde procesos comunicativos que se echen a andar desde los posgrados, es posible que se disminuya, que se acote la desigualdad y la exclusión. Lo que muestra un poco es que nuestros posgrados es que estamos en unos países con grandes riquezas sociales y políticas, pero también con enormes exclusiones sociales y políticas, no siempre que provienen de otros sectores sociales, sino a veces desde el Estado, desde el sistema económico, que no deja que los actores sociales y en general los movimientos sociales se puedan desarrollar, pero sin embargo lo logran hacer gracias a determinada cantidad de estrategias y procesos comunicativos como los que se promueven desde esos posgrados. Otra categoría importante es praxis. La praxis es la práctica con sentido. Y aquí un poco se trata de identificar al sujeto inmerso en diferentes prácticas con sentido. No el sujeto aislado del contexto, sino inmerso en el contexto, en esas determinadas prácticas ambientales, políticas, económicas, ecológicas, bueno, de cualquier tipo. Y esas prácticas dan sentido. O sea, hay mucho reconocimiento de las prácticas de esos sujetos dentro de nuestros posgrados. Y, digamos, aparece de nuevo otra categoría que ya ha aparecido en las dos anteriores, que es ciudadanía. O sea, es un sujeto político, es un actor político, es un sujeto activo, o sea, se habla de una ciudadanía más bien activa y una ciudadanía propositiva. La siguiente categoría que trabajamos, más bien la siguiente agrupación se llama, o la hemos llamado proyección social, básicamente porque es una de las funciones sustantivas de todas las universidades y por supuesto también de nuestros posgrados. Y aquí salieron varias categorías que se repiten de las anteriores, como ciudadanía, participación y transformación. Digamos, eso es un poco lo que ya nos identifica, pero hay unas nuevas, ¿cierto? Como problemáticas sociales y como lo público. O sea, se piensa un poco que esa proyección social de los posgrados debe contribuir a pensar y a veces actuar frente a determinadas problemáticas sociales. O sea, no es una proyección social de hacer cursos hacia afuera, es una proyección social que intenta impactar esas problemáticas sociales, abordarlas integralmente. Y la categoría de lo público es muy importante porque, digamos, lo que se supone es que así la acción social o la proyección social que desarrollan los posgrados se da en el plano o en la esfera de lo público, no en el plano de lo privado. Eso es clave, lo vimos en varios lados, por supuesto, hay una maestría de recambio, que es la que se está construyendo en la Universidad Subcolombiana de Neiva, que es más explícita, pero en general todas trabajan en la esfera pública, no en la privada. O sea, no se trabaja, por ejemplo, si alguien está trabajando un tema de conflicto, no se trabaja el conflicto en lo privado, sino cómo puede beneficiar la gestión del conflicto a muchos actores sociales, ¿sí? En el plano de lo público, las reglas para todos. Y eso es muy importante también, digamos. Que eso contribuye un poco a que esa transformación sea en lo público, que el cambio social sea en lo público, que ese llamado desarrollo social y humano pues sea en lo público. La siguiente agrupación es la de
la del contexto. Hemos encontrado como prácticamente en todas las maestrías estudiadas, las 14 maestrías estudiadas, el contexto ha sido fundamental. Todas dedican un espacio, sea en las investigaciones o sea en los discursos de fundamentación conceptual de los posgrados, dedican un espacio bastante grande a hablar del contexto. De las maestrías, en mi opinión, por lo que hemos podido estudiar, han nacido del contexto. No son maestrías que nacen digamos, de la dinámica académica, sino nacen de la dinámica social, de las problemáticas que hay en el contexto, que hay en una región, en una zona, etc. Y eso es, digamos, un hallazgo muy importante. El contexto decide o determina fundamentalmente el tipo de maestría que es. Cada una de las nuestras adscritas a Red de Cambio. Y de ahí encontramos dentro del contexto varias categorías también claves, como violencia, como Estado, Estado porque, digamos, hay, al parecer, hay ausencia de Estado en algunos contextos, en otros, el Estado es el que ha ejercido la violencia, o el Estado, digamos, no ha hecho lo que debe hacer. El Estado está representado por sus instituciones y son ellas las que no han hecho lo que se espera de ellas. El contexto también está el conocimiento situado, y es, digamos, que se reconoce, como también se dijo en otra agrupación, que en el contexto hay unos actores sociales, hay unos sujetos que tienen unas prácticas y tienen unos saberes. Hay un conocimiento que es de ellos y que debe reconocerse, pero también hay una necesidad de que la universidad y que los posgrados entren a entender mejor este contexto. Por eso se habla de conocimiento situado. Se habla de realidad, se habla de historia. La realidad es la manera como yo interpreto aquello que estoy viviendo. Entonces hay múltiples realidades. Y algo que se habla de los contextos, que los contextos tienen múltiples lecturas. O sea, en un contexto hay varias realidades, hay múltiples realidades. Y hay una necesidad entonces imperiosa de que los posgrados tengan la posibilidad de entender esas realidades que hay en un mismo contexto. Políticas públicas, evidentemente el posgrado que coordina Paco es el que más trabaja el tema de políticas públicas, pero en muchos otros el tema de las políticas públicas es fundamental. Es casi la necesidad, digamos, de que el cambio social no sea únicamente en una escala, sino sea en todas las escalas. O sea, hay una necesidad de que las políticas públicas sean el resultado, digamos, de la movilización social, de los procesos sociales. Y al tiempo que las políticas públicas, digamos, permitan la puesta en práctica de dinámicas comunicativas transformativas. Bien. Y bueno, y entonces, digamos, a partir de todo esto que les he hablado y que seguramente ya están aburridos de escucharme, pues hay unas conclusiones. Antes de las conclusiones, te voy a decir que hay una agrupación que todavía no hemos terminado, como les comentaba al principio, que es la agrupación de formación. O sea, nosotros tomamos algunas de las agrupaciones, teniendo en cuenta las funciones sustantivas como investigación y producción social. Queremos también agregar información, lo estamos haciendo ahora, pero no lo hemos terminado, por eso no lo presento. Y hay otras agrupaciones que son claves como sujeto, como contexto y obviamente como comunicación. Estas agrupaciones, digamos, más de funciones sustantivas y otras agrupaciones más de sentido para comprender mejor lo epistemológico. Entonces, ¿cuál es la conclusión más importante de todo esto? Digamos, la epistemología se concibe como la ciencia que estudia el objeto o los objetos de estudio, a su vez, de una disciplina, una transdisciplina. Lo que nosotros entendemos acá es que aquí no se podría hablar de una disciplina, la comunicación y el cambio social, la comunicación y el desarrollo del cambio social, la comunicación para el buen vivir, etc. No es una disciplina, es una transdisciplina. Y algunos incluso pensamos que es un campo
también no solo de conocimientos, sino también a su vez de saberes. Pero sí tiene un objeto de estudio, digamos, un objeto de estudio en donde no todo lo que voy a nombrar ahora se estudia, sino a veces una de esas partes se estudia y las otras no. Digamos, el objeto de estudio del campo de la comunicación y el cambio social, o el desarrollo del cambio social, según nuestras maestrías, es uno donde hay realidades y problemáticas sociales. Siempre hay realidades o problemáticas sociales. El contexto es básicamente de unas ciertas realidades, unas lecturas sobre lo que está pasando y unas problemáticas específicas que no son solo comunicacionales, sino que pueden ser de diferentes órdenes, áreas de estudio, etc. O sea, son problemáticas de diferente tipo, pero que se abordan desde la comunicación. Donde hay unos sujetos, esos sujetos son sobre todo sujetos políticos, y eso también hace parte del objeto de estudio, nuestro, comillas, objeto de estudio, tiene unos sujetos que son políticos y además son colectivos. No son sujetos políticos aislados, no son solo sujetos colectivos, sino también políticos. Es decir, ¿qué significa eso? Que son individuos, organizaciones, movimientos sociales que buscan transformar la realidad, porque los anima un mejor vivir, porque persiguen una vida mejor para todos, para ellos y para otros. También otro elemento clave es la participación. La participación es la manera de lograr lo que se está buscando. Entonces se promueve desde los posgrados la participación, no la participación institucionalizada, no mecanismos de participación, sino procesos participativos, en donde los actores sociales o los sujetos colectivos tengan la posibilidad de transformar su realidad. Y precisamente otro elemento importante pues, es la misma transformación, la transformación social, política y comunicativa de las realidades, de los contextos, de los procesos, de las situaciones, de las coyunturas. La transformación es la clave, digamos. Puede que la maestría tenga un nombre particular, opte por un tipo de comunicación, sin embargo la transformación es la más común de todas, es la categoría más importante de todas en lo que hemos visto. Y esta transformación se hace o se logra de dos maneras, uno a través de la investigación y otro a través de la producción social, que es como la intervención, etc. O sea, digamos, las maestrías apuestan a que su investigación va a contribuir a la transformación de las realidades, o que su proyección social también lo va a hacer, ¿cierto? Pero lo van a hacer sin demeritar o sin quitarle importancia al contexto o a los sujetos. Lo van a hacer reconociendo a esos mismos sujetos, a esos actores sociales, a esos movimientos, a esas organizaciones, ¿cierto? A esa vida asociativa, colectiva, ¿cierto? Reconociéndolos a ellos. Con ellos es que se hace la transformación a través de la investigación y la prevención social. Y el nodo, digamos, o el elemento clave para hacer una transformación es la comunicación, sobre todo los procesos comunicativos, los procesos de diferente tipo, pero comunicativos, ¿cierto? Y digamos, eso, digamos, unos procesos de resistencia o unos procesos de construcción comunicativa a través de lo dialógico, a través también de lo mediático, pero digamos centrándose más en los sujetos que en los mismos medios, incluso en las tecnologías, pero los sujetos por encima de las tecnologías, haciendo uso de ellas, ¿sí? Trabajando con ellas, no menospreciándolas. Y buscando entonces, en fin de cuentas, una vida distinta, una mejor vida, un buen vivir, pero todavía se habla de un desarrollo social y humano, digamos, más coherente, más significativo para todos, más incluyente y pensado desde los mismos sujetos, no desde la academia. Y la segunda conclusión, que hace parte pues de la búsqueda que hemos hecho en esta investigación, tiene que ver con la epistemología del sur. Y es
digamos, nosotros hemos visto cómo los postulados más importantes de la epistemología del sur son muy, o se notan claramente, digamos, en los trabajos de todos los posgrados analizados, incluyendo el nuestro, y eso es muy significativo. Por ejemplo, el tema de la sociología de las emergencias, en donde hay un reconocimiento de los movimientos sociales, ¿cierto? De esos ausentes, digamos, en general de la investigación. Aquí no. Aquí se reconocen esos movimientos sociales, hay unas organizaciones campesinas, hay grupos étnicos, hay mucho trabajo con grupos indígenas, campesinos, solo que se ven acá como sujetos políticos, pero aún así, digamos, estos grupos que no son sobre los cuales no se indaga mucho, sobre los cuales se pareciera que son más, digamos, actores, parte del paisaje en estas maestrías, no se les ve de esa manera, sino como actores protagonistas de la transformación de su realidad. Entonces, esa sociología de las emergencias, eso de pensarse, por ejemplo, no en una escala, sino en varias escalas, esas monoculturas de las que habla Boaventura, aquí se notan, probablemente no todas estas monoculturas de las que habla Boaventura, pero sí algunas de ellas, se nota cómo se han ido asumiendo varias de ellas. Es decir, por ejemplo, se notan los discursos, las prácticas de las comunidades indígenas, de los movimientos sociales, de las organizaciones sociales, cómo esas tienen un valor importantísimo en estas propuestas de maestría o en esos desarrollos de maestrías, que a mí me parece muy significativo, digamos, porque es un cambio fundamental en la manera como se concibe lo epistemológico, ¿cierto? Entonces, efectivamente hay una sociología de las emergencias. Pero también, digamos, lo que pensamos es que hay un pensamiento posabismal. Básicamente, el pensamiento abismal es aquel que tiene que ver únicamente con el conocimiento científico. El conocimiento posabismal es más una ecología de saberes. Y es lo que nosotros notamos en la mayoría de nuestras maestrías, por no decir en todas, este conocimiento es una relación entre lo teórico y lo práctico, y los saberes prácticos, los saberes de lo cotidiano, que vienen del mundo de lo cotidiano, los saberes populares, los saberes ancestrales, los saberes colectivos. Aquí hay una relación gigantesca entre saberes y conocimiento. Incluso uno podría decir que los saberes y el conocimiento son casi lo mismo. Es decir, el capitalismo cognitivo hasta ahora no ha entrado tanto en las maestrías. Seguramente sí estará y nosotros no lo logramos ver tanto, pero lo que entendemos más es el reconocimiento tan grande que hay de estos saberes distintos, saberes que son producto de la práctica cotidiana, de la vida en común o de la vida en colectivo. Eso en general es lo que quería comentarles. Espero que pues digamos haya servido de algo. Hacer este trabajo ha sido bastante dispendioso, mucha lectura, o sea, quiero decirles que en general los posgrados en este ámbito de la comunicación, digamos, tienen realmente un plus frente a todos los demás, son diferentes, pero se hacen diferentes no porque lo quieran, sino porque hacen una apuesta por lo público, por lo social, por lo político, por los procesos, por la transformación. Entonces, sí, muchas gracias, y si tienen alguna duda, entonces está Amparo y está Liliana para que la puedan resolver. Muchas gracias y saludos a todos.